Hoy algunos compañeros me preguntaban cómo es el tema de la equivalencia y por qué decimos que nos podemos colegiar con equivalencia y por qué el Colegio de Psicólogos de Madrid dice que no podemos y ha logrado imponer esta teoría o esta construcción en el resto del territorio español. Bien, hasta el 2014, como ustedes saben, se podía homologar sin ningún problema. Entonces, con la licenciatura latinoamericana, tú solicitabas la homologación a la licenciatura española y esto estaba perfecto. A partir del 2014, para tratar de agilizar un poco los trámites y también para intentar amoldarse un poco más a lo que es el Plan Bolonia, España decide romper el trámite de reconocimiento de nuestras titulaciones en dos. Entonces, lo que allí se plantea es que a partir del Real Decreto 967 de 2014 solamente se homologan las profesiones reguladas. Todo lo demás no se homologa más y a partir de allí para esas profesiones solamente existe la equivalencia. ¿Esto por qué es así? Porque ellos entienden que si no se trata de un título que da acceso a profesión regulada, vos no necesitas una homologación. Es suficiente que se te reconozca el nivel académico. Entonces, por ejemplo, si hasta ese momento los nuevos grados de psicología que se crean a partir del grado Bolonia, cuando se rompe la licenciatura española vieja, que es como la nuestra actual, en dos, esto es en grado y en máster, o sea, esos 5 años, que eran una sola cosa, se convierten en dos, en grado y en máster. La formación es exactamente la misma. Cuestión. Ellos lo que deciden es, el grado no da acceso a profesión regulada. O sea, el grado español no es habilitante en el sentido en el que la ley española entiende que una profesión regulada lo es. Entonces, como a España solamente le interesa regular, por un lado, la psicología sanitaria, esto es lo que nosotros llamamos psicología clínica en el ámbito privado de la consulta particular, y por otro lado, la especialidad de psicología clínica, esto es las personas que brindan psicología clínica en los hospitales públicos, en el sistema público, todo lo demás cae por fuera. Entonces, si vos sos psicólogo de la intervención social, psicólogo del deporte, psicólogo educacional, lo que sea, basta el título de psicólogo porque no es una profesión regulada. Lo único que necesitarías, que esto sí le da un cierto marco de regulación, es la colegiación. Entonces, lo que hace que un profesional de la psicología pueda ejercer o no con su grado en psicología es estar colegiado en su colegio profesional. Bien, ¿qué pasa? A partir de 2014, a nosotros solo nos otorgan una equivalencia. Con esa equivalencia, uno debería poder ir al colegio de psicólogos, solicitar la colegiación y con esa colegiación estaría habilitado el ejercicio profesional. Obviamente, no en áreas reguladas. Esto quiere decir, no podrías hacer clínica. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? A partir del 2014, el ministerio ya no homologa más y otorga la equivalencia de grado. Sí dice que se podría homologar a profesión de psicólogo general sanitario, eso lo dejamos para otro capítulo. Vamos con la colegiación. ¿Qué pasa? Si vos sos, por ejemplo, trabajador social, lo pueden buscar en internet, Consejo General del Trabajo Social de España, van a encontrar un instructivo que le dice a las personas que lo que tienen que hacer es solicitar la equivalencia, no la homologación, porque la homologación no existe, y que una vez que tienen la equivalencia, van a su colegio de trabajo social, se colegian y lo que les va a dar acceso a trabajar de manera regulada es la colegiación. Bien, en psicología comienza en Madrid una persona xenófoba, no vamos a nombrarla, con una interpretación un poco maquiavélica de la ley, y lo que hace es lo siguiente. Hace dos maniobras, y voy a hablar irónicamente para poner un poco de ritmo a esto. Entonces, perdón, llevo una semana engripada. Lo primero que él hace es lo siguiente. Es decir, porque acá el problema es que la gente no lee, y eso hay que decirlo claro, en nuestro colectivo pasa lo mismo. La gente no lee el BOE, no lee los reales decretos, no lee nada y después se encuentra con sorpresas. Entonces, los psicólogos, supongo que seramos, que es porque somos psicólogos, no lo sé. Los psicólogos, a pesar de que hemos estudiado un montón y leído miles y miles de papers, de libros, de informes y tenemos una formación de puta madre, nos ponen delante una ley y no la podemos leer. Son 6 carillas y entramos en pánico y no leemos. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente se aprovecha de eso. Entonces, agarra y dice, bueno, claro, equivalencia. Pero no es lo mismo que una homologación. No, claro, no es lo mismo. Pero la homologación no existe más. Vale. Entonces, él lo primero que hace son dos maniobras. La primera es decir que la equivalencia es a ciencias jurídicas y sociales. Esto es
al área en el que en ese momento estaban inscritos todos los grados españoles. O sea, cuando uno crea una carrera tiene que elegir en qué ámbito la registra, en qué rama de conocimiento. Ciencias jurídicas y sociales, ciencias de la salud, ciencias jurídicas y sociales, subrama de ciencias del comportamiento, no importa. Esto es una cuestión administrativa interna de España, donde ellos registran los grados. Bien, entonces vos pedís equivalencia a ciencias jurídicas y sociales. Bárbaro. Entonces la resolución. Y él lo que decía es claro, pero acá dice equivalencia a ciencias jurídicas y sociales. Esto lo podría pedir un sociólogo, un antropólogo, un abogado. Nosotros no tenemos forma de saber si quien ha solicitado esto es un psicólogo. Imagínese usted, nosotros no podemos colegiar a cualquiera en el colegio de psicología. Esto es el colegio de psicología, no el colegio de antropólogos, tampoco es el colegio de sociólogos. Imagínese, hay que poner un límite. Todas las focas aplauden dentro del COP. La realidad es que si ustedes agarran una declaración de equivalencia, dice claramente el título de origen. Dice, se declara la equivalencia del título de licenciado en psicología de la Universidad de Mar del Plata, graduado en año tal. Con esa simple resolución, una persona sabe que vos sos psicólogo, no antropólogo. Esto es un invento de esta persona a propósito. ¿En qué año te graduaste? Eso te permite saber el plan de carrera. ¿Y de qué universidad? Eso te permite buscar la universidad en los rankings y saber si es una universidad reconocida o no. Eso permite rápidamente un fast-checking para saber. Vos entrás a internet, buscas la carrera y sabés qué asignaturas hay en el plan de carrera. ¿Cuándo se reformó por última vez el plan de carrera? ¿Quién es el cuerpo docente? O sea, en menos de 2 minutos vos podés tener una foto de si esa carrera es buena o no. Bueno, esta gente como no lee, se lo compró. Bien. Entonces, en teoría no podríamos colegiar, porque según él, si no se colegiarían los antropólogos. No, no es así. Bien. Segunda manipulación. Si vos en vez de tener la equivalencia declarada a ciencias jurídicas y sociales en ramas de ciencias del comportamiento y psicología, la tenés a ciencias de la salud, te vas a encontrar que hay un párrafo abajo que dice: esta resolución de equivalencia no habilita para el ejercicio profesional de profesión regulada. ¿Qué pasa? Nuevamente manipulación. Estamos hablando de los efectos, los famosos efectos profesionalizantes, que se dice que la declaración de equivalencia no tiene. ¿Y los tiene o no los tiene? La realidad es que no los tiene. Pero no los tiene en el sentido que uno interpretaría desde el sentido común. Estamos en el mundo de las leyes, en el mundo del derecho. Y el mundo del derecho, así como cuando uno trabaja en una investigación científica seria, operacionaliza las variables, en el mundo del derecho no hay ambigüedades. Las palabras dicen lo que dicen. Entonces, si uno va al Real Decreto 967 de 2014 y busca la palabra efectos profesionalizantes y busca lo que significa habilitar para el ejercicio profesional, se va a encontrar la definición clara de qué significa. Y no vale el sentido común o lo que a mí se me ocurra. Yo sé que en psicología somos muy de interpretar. ¿Por qué? Porque el marco conceptual de la persona, el marco cognitivo, puede haber una falsa creencia, una disonancia. No, eso acá no existe, porque no es lo que se le ocurre o se le canta a un psicólogo interpretar sobre la ley. La ley es la ley. Y la ley dice lo que el que la redactó quiere que diga. Entonces, cuando se habla de que no tiene efectos profesionalizantes, significa que no da acceso a profesión regulada. ¿Por qué? Porque es una equivalencia. Si el grado español estuviera regulado y diera acceso a profesión regulada, no solicitaríamos equivalencia, solicitaríamos homologación. Como el grado no da acceso a profesión regulada, se pide una equivalencia que, obviamente, no da acceso a profesión regulada. Lo que da acceso a profesión regulada de máster es el máster psicólogo general sanitario. Entonces, ahí me río porque es inentendible lo que hace esta persona. Pero le creen. Entonces, el reconocimiento de equivalencia tiene efectos académicos, pero no profesionalizantes. Obvio. Porque el grado no tiene otros efectos. El grado no da acceso a profesión regulada. Mi equivalencia tampoco da acceso a profesión regulada. Y todo esto viene del deseo de esta persona, nefasta, de que el grado español sea profesión regulada. Estas personas se han quedado enamoradas en su vieja época, cuando la licenciatura daba acceso a profesión regulada, que lo daba porque eran 5 años de formación.
y creen que el grado de 4 años debería estar regulado y debería ser igual a la licenciatura. La realidad es que ese grado de 4 años es un invento. Los grados del Plan Bolonia son de 3 años, no de 4. Y los másters son de 2, no de 1 año o 1 año y medio. Entonces, acá han hecho una ensalada con su vieja licenciatura, se la han cargado, ha quedado gente nostálgica del viejo nivel de formación que tenían, donde sí se podía homologar. Porque vos cambiabas licenciatura por licenciatura, te colegiabas y listo. Y era habilitante. Y en su lucha por intentar que el grado sea habilitante, o sea, de acceso a profesión regulada, han intentado forzar una lógica que nos excluye a nosotros. Y nos han intentado usar como carne de cañón. ¿Por qué? Porque esto hay que decirlo, porque nobleza obliga, la mitad de las puteadas y broncas que nosotros le hemos tirado al ministerio no son culpa del ministerio. Son culpa del Consejo Superior de la Psicología, en especial del Colegio de Psicólogos de Madrid, por culpa de esta persona, de este innombrable, que nos ha mandado a todos a pelearnos con el ministerio porque no nos homologa el grado, cuando el grado no se puede homologar. ¿Y por qué nos ha mandado a pelearnos? Al no colegiarnos. Vos vas y decís, hola, tengo la equivalencia, me quiero colegiar. No, hasta que no te homologuen no te voy a colegiar. Vas al ministerio y te dicen, no, usted no precisa homologación. Si con la equivalencia puede trabajar de todo, menos de sanitario. Y te quedas en el medio. Y ese problema no lo generó el ministerio, lo generaron ellos. Ahí lo que ha faltado es que nuestro colectivo en su momento, en el año 2014, 2015, 2016, que nuestro colectivo no existía, pero sí los afectados, hubieran llevado a la justicia al Colegio de Psicólogos de Madrid para exigir la colegiación. Eso no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque somos migrantes, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y nadie supo entender la ley y compramos lo que decía el Colegio de Psicólogos de Madrid, que era que la equivalencia no daba acceso a profesión regulada. No lo da. ¿Por qué? Porque el grado tampoco. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que a estas personas les encantaría que su grado fuera importante, fuera como medicina, como odontología. ¿A quién no le gustaría que su grado fuera importante? Pero medicina y odontología defendieron sus grados del Plan Bolonia con uñas y dientes y sus grados son como las viejas licenciaturas, tienen 5 años. Por eso, en el caso de ellos, y es para ellos exclusivamente que se pone esta frase, la resolución de equivalencia, un médico argentino, un odontólogo venezolano, etc., puede elegir si homologa o pide equivalencia. ¿Por qué? Y en ese caso sí es excluyente. ¿Por qué? Porque puede decidir que no quiere tener acceso a su profesión, sino que quiere que se le reconozca el nivel académico. ¿Por qué? Porque quiere ser docente, porque tiene que pedir una ayuda o participar de una oposición y para eso se tiene que saber que es universitario. Entonces, si un médico, en vez de pedir homologación, pide equivalencia, su equivalencia no da acceso a la profesión regulada de médico. ¿Por qué? Porque es una equivalencia. Si pide la homologación, sí tiene acceso. Entonces, el tema viene por ahí. En nuestro caso, la psicología no da acceso a profesión regulada. Lo que te permite ejercer en las ramas de psicología que no son sanitarias es la colegiación. Entonces, la equivalencia más la colegiación te permite trabajar en todo menos el único terreno regulado, que es, por un lado, la profesión de psicólogo general sanitario, que recuerden, son 90 créditos de grado sanitario más 90 créditos del máster general sanitario, que forman los 180 créditos famosos de la profesión de psicólogo general sanitario, que es lo único que se puede homologar, o al menos eso dice el Real Decreto del 2014. De esto vamos a hablar en otro apartado, pero esa es la profesión nuestra. Y por otro lado existe, desde antes de todo este problema, el otro terreno que está regulado, aunque no se habla como profesión regulada porque ya no es que es una profesión regulada, es una especialidad de la profesión, que es el psicólogo especialista en psicología clínica, que es la famosa vía PIR, que uno concursa hace 4 años como psicólogo interno residente de un hospital y consigue la especialidad. Y luego hace una oposición para conseguir un puesto como profesional contratado en el sistema de salud. Esos son los 2 terrenos restringidos. El resto está abierto. Obviamente hay sus matices. Obviamente, querés ser psicólogo de la intervención social, lo ideal es que hagas el máster universitario en psicología de la intervención social. ¿Para qué? Para que tengas formación. Pero no es un máster que se te pueda exigir de manera legal
para ejercer. Te lo puede exigir quien te vaya a contratar, como te pueden exigir, por ejemplo, que tengas formación en violencia de género, que tengas formación en bullying, si vas a trabajar en una escuela, etc. Pero bueno, esa es la explicación de cómo se manipuló para que no podamos colegiarnos, cómo se ha forzado, y es algo que se puede desarmar tan fácil como leer el BOE por un lado, el Real Decreto 967-2014, para entender qué es profesión regulada y cuáles son los efectos profesionalizantes, y también leyendo una simple resolución de equivalencia. O sea, basta mirar una resolución de equivalencia para entender que dice allí que eres psicólogo. Entonces, ningún antropólogo podría, con una declaración de equivalencia de ciencias jurídicas y sociales, colegiarse en el colegio. ¿Por qué? Porque dice su título de antropología. Y esto ha tenido que ya me lo iba a olvidar, ha tenido una prueba de realidad muy importante, porque recuerden, yo les acabo de decir que no hubo psicólogos que lleven al colegio, a la justicia, para pedir colegiarse. Y eso también es porque no saben manipular muy bien. Para que vos puedas ir a un juez, lo primero que tiene que haber es una denegación. Si a vos te llega un email diciéndote, uy, disculpe, no, pero no lo podemos colegiar, o llamás por teléfono, hola, me quiero colegiar, no, no se puede, y vos no vas y presentás un escrito formal exigiendo tu colegiación, ese escrito recorre las vías internas del colegio, va a la comisión o a la junta, se vota a no colegiarte y no te entregan a vos un papel que dice se le deniega la colegiación, vos no tenés un acto jurídico al cual impugnar en la justicia. Entonces ellos han sido siempre, han estado untados en vaselina, en grasa de foca, han sabido manipular muy bien y aprovecharse muy bien de la vulnerabilidad del migrante, porque al ir a preguntar siempre se encargan de que vos no solicites la colegiación. Te dicen que no podés y sos vos solo el que te vas y no te colegias. Y sin esa denegación no hay forma de ir a un juez. Entonces nunca estuvo este check de realidad de que un homologante, un migrante extranjero haya solicitado, le hayan dicho que no y haya ido a un juez. Pero sí hay un caso muy importante que es el del PIR, y me acordé porque les estaba explicando lo del PIR. Nosotros nos podemos presentar al PIR con equivalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio de Sanidad, el Estado, entiende que una persona que tiene una equivalencia puede ganar un examen y estar 4 años en un hospital atendiendo pacientes y formándose y obtener la especialidad de psicólogo especialista en psicólogo clínico, que es lo más alto que existe en psicología en España. Si la equivalencia te permite eso, ¿cómo no te va a permitir colegiarte? ¿Cómo no te va a permitir trabajar en áreas no reguladas? Es una locura. Bueno, el Colegio de Psicólogos, enojado con que podamos rendir el examen PIR, decidió ir a la Audiencia Nacional, no a un juzgado chiquitito, sino a la mismísima Audiencia Nacional, a plantear que era una locura que nosotros, con una equivalencia no profesionalizante, ya les expliqué a qué se refiere, pudiéramos rendir el examen PIR. ¿Qué les dijo la justicia? Que la psicología no es una profesión regulada y que no es deseable que lo sea, porque tiene tantos ámbitos y áreas de aplicación que pretender que toda la psicología sea sanitaria sería en detrimento de la profesión. Eso que debería saberlo el Colegio de Psicólogos y defenderlo, lo tuvo que decir la Audiencia Nacional, no el colegio. Porque en este anhelo de que sea regulado el grado, ellos se olvidan de que hay otras ramas como educacional, jurídica, etc. Quieren que todo sea sanitario. Y que por tanto es suficiente la equivalencia para rendir al examen PIR y para acceder al contrato de trabajo y formación y a la especialidad. Y acá sí se obtuvo una demostración, una constatación, una verificación de realidad de que la equivalencia sirve y que la postura del Colegio de Psicólogos es equivocada. Entonces, recuérdenlo, es verdad que a día de hoy casi ninguno de los colegios de psicólogos de España nos colegia, pero esto está basado en la manipulación y la mentira. Y todo eso ha venido desde Madrid y se ha expandido vía el COP, que es el consejo donde están federados todos los colegios, a los demás colegios. El trabajo que toca hacer entonces es trabajar con las autoridades de cada colegio de psicólogos en la explicación de estos puntos sencillos que les he marcado para que ellos puedan contrastar con la realidad cómo son las cosas. Porque lamentablemente, por no leer y por no mirar, han confiado en el criterio de una persona que, sabiendo que no iban a leer y no iban a mirar, se aprovechó de ellos. Muchas gracias. Es fácil, uno tiene la declaración de equivalencia y entonces puede ejercer, como psicología no es una profesión regulada,
pues puede ejercer en todo, menos en lo que conlleva la psicología general sanitaria. Es decir, no se puede hacer actividad en psicología sanitaria, sí en otro tipo de actividades en los cuales pues, se contratan a los psicólogos, recursos humanos, etc. Esto no hay ningún problema. Para acceder a la psicología general sanitaria se tiene que acceder a través del máster y para esto es la implementación de la medida que he dicho antes. Es decir, para esto lo que hay que hacer es que ANECA diga si el título de licenciado del país que sea tiene los créditos ECTS asimilables en sanitarios, asimilables a los que tiene un grado español. Si es así, podrá acceder al máster de Psicología General Sanitaria. Una vez acceder al máster, puede pedir la homologación en el máster. Eso perfectamente puede hacerlo, porque ya ha accedido a ello.